Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Y hoy Cristian Santos al otro lado del hilo telefónico. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estamos al pie del cañón, bueno. Viernes, noticias positivas, entre comillas. Bien. Vamos a contar, ¿verdad? Bien, pues no sé por dónde empezar. A ver, ¿cómo han estado los mercados esta semana? En cuestiones de... hemos hablado mucho tiempo, ¿no? Volatilidad, movimientos, en fin. Esta semana, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido tranquilo? ¿Petróleo, combustibles, guerras, conflictos? Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que podemos hablar de una semana tranquila, a pesar de que teníamos una cita muy importante, que también en cierta medida lo que salió del día de ayer del Banco Central Europeo, pues ya estaba esperada por los inversores, ¿no? Recorte de los tipos de interés, 0,25 llevándolos al 3,25. Una noticia pues positiva para los activos financieros, la verdad. No nos olvidemos que con bajadas de tipos los bonos, la renta fija a medio y largo plazo pues funciona muy bien, la renta variable lógicamente también funciona muy bien, sigue por ello la poca volatilidad en el mercado, la complacencia que dicen los expertos, ¿no? Es decir, a pesar de que mucho, por desgracia, tenemos pues la guerra de Oriente Medio, la guerra de Ucrania, pues todo eso el mercado no lo está viendo ahora mismo. Declaraciones positivas también de Netanyahu el otro día diciendo que no iba a atacar pues temas energéticos, intereses energéticos, petroleros, nucleares que pueda tener Irán. Eso ha hecho pues que, por ejemplo, el petróleo esta semana a cierre de ahora mismo está cotizando en 74,05. En la semana se está dejando más de un 6%, un 6,15% negativo, por ejemplo, ¿no? Esa es una noticia muy muy buena para las bolsas. Las bolsas en el conjunto de la semana pues también están subiendo, a pesar de que en el día de ayer, en el día de la bajada de los tipos de interés, el IBEX 35 se dejara un 0,7 y cayera de los 11.000 puntos. Y ahora mismo pues está cotizando plano, ¿no? Está cotizando el IBEX en 11.898 puntos, pero es por el elevadísimo peso que tiene el sector financiero dentro de lo que es nuestro índice, ¿no? Solo ayer pues BBVA caía un 2, Sabadell se dejaba un 1,51, Santander se dejaba un 0,62%, Bankinter un 0,48, CaixaBank un 0,51. Todo esto es por la rebaja de tipos de interés que lógicamente eso genera menos ingresos para el sector financiero, ¿no? Y como el discurso es de ayer de Lagarde, de la presidenta del BCE, fue, señores, posiblemente, dependiendo de los datos, vamos a tener que seguir bajando tipos de interés, vamos a ver qué ocurre en los datos, eso es unas expectativas de mayor deterioro de la economía, ¿no? Yeah. Y todo estas dos cosas es un deterioro para las expectativas de ingresos de los bancos, con lo cual caídas en bolsa, ¿no? En todo este entorno. Pero a pesar del recorte, pues en la semana 1,48, el CAT está subiendo en el conjunto semanal un 0,58, DAX el 1,29 en Alemania, Reino Unido sube el 1,28, Estados Unidos también noticias positivas, el Nasdaq sube a lo que pase, falta lo que pase hoy, 1,013, Dow Jones 1,03, S&P 500 0,54, es decir, noticias como vemos positivas que llevan a números bastante positivos. Sigue la complacencia en los mercados, con lo cual hay que quitarnos un poco de la cabeza el miedo de las guerras, financieramente hablando, lógicamente, ¿no? Bueno, y si tenemos en cuenta esos otros indicadores que han sido como se preveía en los mercados, que me refiero a la inflación y a la inflación subyacente, que estaban vigilando por ver si de alguna manera se podían controlar o reducir esas bajadas si la inflación se elevaba y no, pero es que al final todo está muy tranquilo en este aspecto también. No hay nada más que controlar, ¿no? Exacto, los datos de IPC ya están por debajo del esperado 2% en la zona euro, ocurrirá lo mismo también en Estados Unidos, lo que pasa que en Estados Unidos la economía está funcionando muy bien, ¿no? Yeah. Es decir, los datos de consumo allí son súper buenos, ayer se conocían, es decir, baja la inflación con datos de consumo bueno, con lo cual la Reserva Federal pues se puede permitir el no mover tipos de interés si lo considera, ¿no? Veremos los próximos datos, ¿no? En Europa pues los datos son un poco más flojos, ¿no? Pero la inflación está cayendo también, niveles de 1,7, por ejemplo, en España, ¿no? Y la media europea también está por debajo del 2. Pero hay que tener cuidado, es decir, porque tan malo es una inflación alta, como teníamos hace unos meses, sí, como una deflación, que es precios negativos, caída de precios, o inflación muy baja, ¿vale? Es decir, tampoco es sana para las economías, ¿vale? Es decir, entonces, tienen que tener cuidado en la evolución de los precios, en los dos sentidos.
¿vale? Porque ahora viene la siguiente parte, es decir, los resultados empresariales, hablando de lo que puede pasar en los mercados, ¿no? Sí. Estamos en temporada de resultados, de momento, sí. Los que están saliendo, temas tecnológicos, semiconductores, estas grandísimas empresas, pues que se han conocido estos días, pues no están defraudando, están siendo bastante buenos y ahí deben de seguir así, ¿no? Todo esto que une, pues se une a que las expectativas de una no recesión, sino que de aterrizaje suave de las economías, ¿no? Porque no nos olvidemos que hemos pasado, hace 3 años estábamos en tipos de interés negativos y hemos hecho la mayor subida de tipos de interés de la historia, 5%, más de 5 en Estados Unidos, más del 4 aquí en Europa, ¿no? ¿Eso qué puede generar? Eso puede generar, normalmente en muchas economías, genera recesión, ¿vale? Es decir, sí. una palabra muy perversa, ¿no? Entonces, el miedo que había cuando estábamos los tipos en el pico, hace unos meses, era que las economías se fueran a recesión, a crecimiento negativo, ¿no? Entonces había que intentar salvar esa situación. Parece que se está consiguiendo, que estamos yendo a menos crecimiento, pero te iba a gastar una broma. Que para eso se llama Draghi y ya está, se arregla este tema, ¿no? Como eso dicen, es, ¿no? Imprime un poco de papel, ¿verdad? Y se acabó, bueno, en fin. Parece simple, no es tan simple, ¿no? Porque hay que ir controlando todos estos indicadores. Y son muchos los indicadores, no solo uno. Eso es. De ahí cuando insistimos en que si tenemos ahorros, la solvencia siempre de buenas gestoras que conozcan bien cuáles son los movimientos y que van intuyendo por dónde van estos movimientos, ¿no? Porque esto es indispensable. No se puede uno, porque es apabullante el mundo global en el que vivimos, es apabullante, la información que nos llega cada día, y el que no está versado en esto, no trabaja cada día con ningún tipo de carteras o fondos, esa información, pues eso, le puede apabullar, asustar, ¿no? Siempre, pues confianza en esa diversidad que tenéis los buenos gestores, ¿no? De carteras. Eso es básico, manejar información, entender cómo se mueve el mundo, porque al final no es comprar un producto, es comprar el producto que te encaje a ti como inversor, ¿sabes? Es decir, y que estés de acuerdo a tu perfil de riesgo y que ese producto gestione el mundo como está ahora mismo, ¿sabes? En cada momento, ¿no? Entonces eso es básico. Bueno, una semana entonces tranquila, me dices, ¿eh? Tranquila. Una semana tranquila, sí, muy poquita volatilidad, lógicamente, como hablábamos antes en las bolsas alcistas, seguimos hacia arriba, la renta fija también positivo, caídas de las rentabilidades en los bonos, el alemán pasaba del 2,26 al 2,18, lógico por la bajada de tipos de interés, con lo cual no nos olvidemos, bajan las rentabilidades que pagan los bonos, suben los precios, ganancias quien tenga inversiones en renta fija a medio y largo plazo, ¿no? El bono español cae también del 3,01 al 2,87, ahora mismo veremos cómo acaba el día, ¿no? Y el bono americano es el que está más planito, como la economía allí está más fuerte, todavía no toca reunión de la Reserva Federal, entonces estaba del 4,08 al 4,09, está plano, ¿vale? Y los datos allí de actividad y de consumo están siendo bastante buenos, ¿no? El petróleo, como decíamos, noticia positiva, sigue aguantando bien, y las divisas, pues el euro dólar se ha ido del 1,09 al 1,08. Entonces estamos hablando de un mercado muy, muy tranquilo. En la parte de Asia, China es la que está aportando un poco más de volatilidad con sus datos, ¿no? Es decir, que salían pues un poco más flojos de lo esperado. En el caso del Producto Interior Bruto de China, que se conocía esta mañana, crecía un 0,9, crecimiento en el trimestre, ¿no? Entre julio y septiembre se esperaba un 1%. Pero, bueno, el mercado no lo ha tomado demasiado mal, ¿no? Es decir, escasos movimientos allí en el índice chino. Está la gente más pendiente de qué es lo que va a pasar con el plan de estímulo que anunciaba China hace un par de semanas, que eso es lo que esperan, porque una economía de ese tamaño tienen que, los inversores esperan que crezca un poco más, ¿no? Y tiene los problemas del tema inmobiliario, con lo cual hay un plan sobre la mesa que si lo lleva a cabo y las cifras satisfacen a los inversores, pues a lo mejor es otra opción, ¿no? A tener en cuenta, con lo cual paciencia, a esperar datos y veremos a ver qué va a pasar la semana que viene, semana donde vamos a tener una semana divertida, ¿no? Datos de actividad, los PMI son importantes, a ver si la actividad se confirma, el aterrizaje suave de las economías a nivel mundial, y si eso se confirma, pues seguiremos con un mercado complaciente, alcista, tranquilo, y para ir invirtiendo, lógicamente, gente que tenga dinero ocioso. ¿Cómo van cambiando los términos con los que se habla de las cosas, verdad? Aterrizaje suave y tal, para no causar tampoco, al que no está muy acostumbrado, esa emoción en la noticia, ¿no? Que es de lo que hay que huir, precisamente, de la emoción, cuando hablamos de estas cosas. Bueno, Cristian, oye, me hablabas de... No olvidemos que un aterrizaje suave es de crecer al 5 a crecer al 4, ¿sabes? Es decir, pero crecimiento, recesiones de crecer al 5 a irnos a un decrecimiento del
-3, -1, lo que sea, ¿no? Cristian, cuéntame, que te corté. Ahora me hablabas de monedas. Oye, el tema de las... ¿Cuándo llegará a ser solvente el tema de las criptomonedas? ¿Cuándo podrá avalarlo un Estado este tema? ¿Queda mucho para que lleguemos? Lo digo porque hay mucha gente que todavía está con el tema de las cripto. ¿Cómo es el desarrollo en este tema? ¿Es más para traders y otro tipo de...? Sí, ahora mismo sí. Es decir, es un tema que es un proyecto a futuro, ¿vale? Pero es un proyecto a futuro y se desarrollará pues cuando de verdad lo que hay detrás de eso tenga un crecimiento económico real, es decir, sustente algo, un tema económico se sustente en el valor de eso, ¿no? Es decir, ¿por qué cuento esto? Porque es una idea muy buena, con mucho futuro. De hecho, los bancos centrales, el europeo está desarrollando un euro digital, cada vez hay más monederos. Esta semana se conocía pues que Telefónica va a entrar en el negocio de los monederos digitales, pero no hay un control total sobre ese dinero, empieza a verlo, ¿no? ¿Cuándo se desarrollará eso? Pues yo hago una pregunta, es decir, ¿por qué el Bitcoin hoy vale 60.000 y hace unos meses valía 10.000? Es decir, ¿qué motivos económicos hay debajo de eso? Especulación. Ya. Especulación, es decir, cuando bueno, a ver. una razón económica detrás, se desarrollará eso de una forma más importante y posiblemente llegue a ser moneda de pago en curso legal. Sí. Quiero decir que nada es negativo, la especulación es necesaria también, pero pero volvemos a lo mismo. Tiene que ser todo, pues, tiene que haber el riesgo que tú asumes que alguien lo pueda gestionar. En este caso, pues eso, el sistema monetario de un país, ¿no? Si no, o el sistema bancario o un banco central, ¿no? Si no, pues ¿qué riesgo tenemos? Perderlo todo. De momento es así. El tema de la inflación, imagínate, antes me decías, viene Draghi y nos salva, ¿no? Es decir, porque que fue por el año 2015, ¿no? Es decir, cuando el euro estaba en el suelo, la crisis, o el año del coronavirus, no nos olvidemos, ¿no? Con las economías mundiales totalmente paradas, ¿no? Es decir, ¿qué se hizo en ese momento? Y perdón por lo que voy a decir, exagerando un poco, imprimir dinero, ¿sabes? Claro, es decir, para que las economías no quebrasen. Claro, cuando tú imprimes mucho dinero sin control, luego tienes que retirarlo del mercado, ¿vale? Es decir, tienes que retirarlo, ¿por qué? Porque si no los precios empiezan a subir. Si la gente tiene mucho dinero en el bolsillo, ¿qué es lo que hace la gente? Comprar, y si hay mucha demanda, los precios suben. Entonces los bancos centrales tienen que llegar a una medida donde la inflación sea sana, que suele tender en el entorno del 2%, ¿no? Pues con las cripto tiene que ser una cosa parecida, es decir, tiene que haber emisiones controladas, ¿vale? O creación, minería, ¿no? Es decir, controlada de forma que justifique un nivel de precios adecuado a las economías, porque si no, volveríamos a un entorno inflacionista brutal, el empobrecimiento que eso tiene. Lo tenemos que dejar aquí. Cristian, como siempre, muchas gracias. Buena semana. Un placer. Cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.